Te damos gracias, Señor, por tenernos en este lugar tan hermoso. Tu palabra dice que son bienaventurados los que moran en tu casa. Y hoy nos sentimos dichosos, bendecidos por estar en esta casa que tú has levantado, Señor, que tú has sostenido, que tú has bendecido, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que una vez más nos entregues esa palabra bendita. Que sea tu palabra como la lluvia que desciende de los cielos, que riegan la tierra para hacerla germinar y producir. Esa palabra que sale de tu boca, que no regresa vacía, Señor. Esa palabra que es como espada de dos filos, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Esa palabra viviente y poderosa, Señor, que es traída desde muy lejos, Señor. La palabra que nos va a bendecir, la palabra que nos va a sanar, la palabra que nos va a liberar, la palabra que nos va a restaurar, la palabra que nos va a limpiar, Señor. Esa palabra que va a hacer una obra en nosotros es la que necesitamos. Te lo rogamos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén y amén. Le puede dar un aplauso con todo su corazón al Señor. Oyendo una de las profecías que nos estaban ministrando, yo sé que todas las palabras que el Señor envía por medio de los dones son edificantes, pero concerniente a lo que ustedes, pues y ahora yo juntamente con ustedes estamos celebrando este día con respecto a la bendición, me llamó mucho la atención porque en el libro de Génesis capítulo 27 y versículo 25, me gustaría, perdón hermano, yo traigo aquí mi iPad de papel, aunque aquí me prestaron una más avanzada. Quisiera leerles ese versículo que es precisamente la palabra que el Señor nos dio por medio de la profecía. Usted sabe que la palabra de profecía nunca debe de contradecir lo que está en la palabra escrita, porque tenemos más segura, ¿verdad?, la palabra profética. Pero muchas veces Dios, de lo que nosotros comemos constantemente en la escritura, cuando viene el Espíritu Santo para activar una palabra que era en algún momento una letra en nuestra mente, esa palabra se convierte en un rema y el Señor dice entrégala, ¿verdad? Y entonces yo sé que la palabra de profecía pues está basada en esta escritura de Génesis 27, 25, y yo la quisiera leer en este momento. Si usted tiene su Biblia, la puede buscar, por favor. Es el momento cuando Jacob se acercó a su padre, así como hoy nosotros nos estamos acercando a nuestro Padre Celestial. Su padre a Jacob le dijo: sírveme. Fíjese que es interesante porque Dios nos quiere bendecir siempre. ¿Cuántos saben que Dios nos quiere bendecir siempre? Realmente nos quiere bendecir esta semana de la bendición, pero también nos quiere bendecir la próxima semana. Y ya nos bendijo la semana que pasó, ¿verdad que sí? Porque Dios constantemente tiene bendiciones para su pueblo. Sin embargo, hay picos también de gloria, hay picos de bendición, y cuando se le presta atención a la misma, es como que la fe aumentara en nuestro corazón para recibir mayor bendición. Y entonces me llama la atención que Isaac le dice a Jacob: acércate y sírveme del alimento de la casa que tú has preparado. Pero en el versículo 25 dice la escritura: entonces dijo: sírveme y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Eso quiere decir que para que el Señor nos bendiga, nosotros debemos de hacer algunas cosas, y una de ellas es servirle a Dios. Sírveme para que yo te bendiga. ¿Cuántos quieren bendición? Tenemos que servirle al Señor. Obviamente no por interés de la bendición, sino que por amor. Pero indudablemente dice la escritura que es necesario que el que a Él se acerca sepa que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. No lo buscamos por el galardón, sin embargo a Él le place darnos galardones. Amén. Ahora continúa aquí la escritura
en el versículo 26 y dice: y su padre Isaac le dijo: te ruego que te acerques y me beses. Ahí ya no era sírveme. Ahora acércate porque quiero que me beses. Eso quiere decir que Dios sí anhela que nosotros le sirvamos, pero también anhela nuestros besos. ¿Cuántos han podido besar hoy al Señor? Mire, realmente la oportunidad que hemos tenido hace unos momentos, hace unos minutos, de adorar al Señor fue precisamente para poder besarlo. Yo no sé si usted aprovechó el momento de la adoración para besar al Señor, pero realmente aquella mujer que traía aquel frasco de alabastro carísimo que rompió y derramó en los pies del Señor, la Biblia dice que aquella mujer no dejaba de besar los pies del Señor Jesucristo, porque estaba enamorada, estaba agradecida. Yo no sé si aquí hay alguno que esté enamorado de Cristo. Entonces, cuando tú lo adoras, lo estás besando. Y entonces, mire qué interesante: acércate para que me beses, hijo mío. Y él se acercó y lo besó. Y entonces dice: al notar el olor de sus vestidos, lo bendijo. Entonces, si usted se da cuenta, aquí hay una serie de acontecimientos para alcanzar la bendición del Señor. Primero, él se acercó para servir. Luego se acercó para adorar. Ahí está el equilibrio que el Señor Jesucristo enseñó, diciendo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces, cuando hubo adorado, cuando hubo servido, se acercó. Y entonces mire qué interesante, porque Isaac sintió el olor de los vestidos que llevaba puestos en ese momento Jacob. Ahora, usted sabe que los vestidos que llevaba puestos Jacob no eran de él, sino que eran la vestidura de su hermano mayor. De la misma manera que nosotros nos hemos vestido de Cristo. ¿Cuántos se han vestido de Cristo acá? Cuando tú te acercas al Padre, tú tienes en ese vestido el olor de Cristo, y cuando el Padre siente el olor a Cristo, mire lo que dice: he aquí el olor de mi Hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Y entonces aquí viene la bendición: Dios te dé pues del rocío del cielo. ¿Cuántos quieren del rocío del cielo? Deuteronomio 32:1 dice: caiga como la lluvia mi enseñanza y como el rocío mi discurso. En otras palabras, que el discurso divino. Fíjese que es interesante que la palabra discurso en hebreo es la palabra imra. Y la palabra imra es la palabra que se da por medio de la unción profética. Es la promesa dada por un profeta. Ese es el imra de Dios. En otras palabras, que Dios te dé el imra que desciende de los cielos. Que Dios te dé la palabra que viene con unción profética sobre tu vida. Y entonces luego le dice: y que el Señor te dé también la grosura de la tierra y abundancia de grano y de mosto. Sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé Señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. ¿Cuántos quieren esa bendición del Señor? Señor nos va a dar esa bendición porque le estamos sirviendo y le estamos adorando. Bueno, eso no es parte del tema que yo le voy a predicar en esta noche, pero de todas maneras ya va incluido dentro del tiempo que yo necesitaba tomar. Le quiero contar que entendiendo dos cosas al respecto de esta semana, que ustedes han llamado así la semana de la bendición, ¿verdad? Es aquí donde está la semana de la bendición, ¿no? Ah, bueno, pensé que era en otra iglesia. Entonces, de alguna manera, pues yo consideré muy oportuno hablar acerca de la bendición. Pero entonces me encontré con algo más. Y antes de subir acá lo quise corroborar con el pastor, ¿verdad? Y entonces ustedes
están celebrando 13 años, ¿verdad? De aniversario, dándole gracias al Señor por 13 años de bendición. Y entonces el Señor de alguna manera creo que me permitió unir ambas cosas. La bendición precisamente con el número de años que esta congregación está cumpliendo. Y es por eso que yo le titulé a esta enseñanza la bendición del 13. Ahora, yo antes de avanzar al respecto de este tema, yo le tengo que hablar un poquito y quizás cambiar un poco nuestra manera de pensar en relación a este número. Porque usted sabe, hermano, que la mayoría de veces, casi siempre que se hace mención del número 13, se relaciona con la rebelión. Amén. Es decir, incluso no solamente en un sentido cristiano o espiritual, sino que a nivel secular en el mundo se considera que es un número de mala suerte. De tal manera que hay hoteles, imagínese usted, hay hoteles que no construyen un piso número 13 porque tienen temor de que eso sea perjudicial para ese negocio. Y entonces usted se sube a ese ascensor y se va a dar cuenta de que el piso 12, después sigue el piso 14. Y no aparece el piso número 13. Hay otros que se van al extremo que en todos sus niveles no tienen la habitación número 13. Bueno, ellos lo manejan de alguna manera como un número de mala suerte y nosotros en alguna medida lo hemos visto como un número de rebelión. Ahora, yo le titulé a este tema la bendición del 13. No voy a hablar de la bendición de la rebelión, porque la rebelión no es una bendición, es una maldición, seguramente. Pero quiero mostrarle con la ayuda del Espíritu Santo que todos los números realmente en la Biblia tienen una aplicación buena y una aplicación mala. Le voy a poner un ejemplo. El número 2, por ejemplo, en un sentido positivo, el número 2 significa, ¿qué significa el número 2? ¿Alguien me puede ayudar? El número 2 significa testimonio, porque dice la Escritura que en boca de 2 testigos estará todo asunto. Y entonces esa es una buena aplicación. Número 2, número de testimonio. Aplicamos lo que dice la Escritura: 2 son mejor que 1. Pero desde el punto de vista negativo, el número 2 significa división, es decir, doble visión. También el número 2 significa doble ánimo. Le hago una pregunta: ¿el doble ánimo es bueno o es malo? ¿La división es buena o es mala? Entonces, el mismo número que nos sirve para hablar del testimonio, para hablar de la unidad, para decir que 2 son mejor que 1, que 1 hace huir a 1000 y 2 hacen huir a 10,000, es el número que se utiliza en las tinieblas para causar división y traer doble ánimo, incluso hipocresía, porque una persona que es de 2 caras, de alguna manera es una persona que es hipócrita, ¿verdad? Bueno, es un ejemplo nada más, y así podríamos considerar otros números que tienen una aplicación buena y una aplicación mala. Ahora, yo miro, y esto tiene que ser obviamente con la Escritura, que lo tenemos que corroborar, que el número 13 no siempre está relacionado a cosas malas. Mire, esto no se lo voy a poner en la presentación, pero sí se lo quiero decir. Y si usted tiene una herramienta para corroborar y comprobar que lo que estoy diciendo es cierto, en el Cantar de los Cantares, usted sabe que el Cantar de los Cantares es un libro que habla de la relación de amor entre Cristo y su iglesia, entre el amado y la amada. Y fíjese que es bien interesante que cuando usted busca en una concordancia específicamente en ese libro, usted pone la palabra hermosa y esa palabra aparece 13 veces, porque 13 veces le dicen a la amada que es hermosa. Cuán hermosa eres, amada mía.
o la más hermosa de todas las mujeres. Y entonces 13 veces le dicen a la amada, que representa a la esposa del Cordero, que es hermosa. Ahora, la hermosura en la Biblia está relacionada con la santidad. Eso quiere decir que 13 veces le dicen a la iglesia que es santa. Y eso se lo dicen a la iglesia que se va a casar con el Cordero. Yo no sé si aquí hay parte de esa iglesia que anhela casarse con Cristo. Otra de las cosas que usted puede corroborar es que en la Biblia hay varios capítulos número 13. Y hay algunos capítulos 13 en donde se habla de rebelión. En algunos capítulos 13 es donde aparece el falso profeta. Por ejemplo, Deuteronomio 13 aparece falso profeta. Apocalipsis 13 aparece el falso profeta. En Números 13 aparece escondido dentro de los espías que envió Moisés, aparece Setur, que significa oculto, escondido, y su valor numérico es 666. Entonces podríamos en base a eso decir que el número 13 es malo. Pero hay capítulos 13 en donde hay una bendición extraordinaria. Por ejemplo, es en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, en donde se habla en todo el capítulo acerca del amor. Ese es el capítulo del amor y es un capítulo 13. Y yo le hago una pregunta: ¿y el amor será bueno o será malo? Entonces, así como eso, mire, perdone que le tenga que poner tantas bases para poder avanzar, porque yo lo que anhelo con todo mi corazón, y esto nos puede servir en la vida para mucho. Por ejemplo, es como que usted tenga, ¿cuántos padres de familia hay acá? Y tienen hijos menores. Bueno, tal vez voy a cambiar la pregunta ahorita. Dentro de los padres de familia, ¿cuántos tienen hijos menores de 13 años? Hay bastantes. Entonces, para que usted no piense que cuando su hijo o su hija cumpla 13 años, entró a un año que le va a costar, entró a un año en donde se le va a revelar. Renunciamos en el nombre poderoso de Jesús. Cuando su hijo o su hija cumpla 13 años, usted bendígalo, y hermano, y dígale: te va a tocar la bendición que tiene el número 13. Así como te bendije cuando cumpliste 12, ahora te bendigo cuando cumpliste 13, y cada año de su vida. Es como que los hermanos que están casados están a punto de cumplir 13 años de matrimonio y que vayan a pensar: uy, entramos al año de la rebelión, a ver si no se me revela mi marido, dice la hermana, ¿verdad? No. Si vas a cumplir 13 años de matrimonio, vas a recibir una bendición extraordinaria de parte de Dios. Y entonces, mire, como yo sé que esta congregación está de cumpleaños y está cumpliendo 13 años, yo lo que quiero es que se proyecte hacia este ciclo que viene como un tiempo extraordinario de la bendición del Señor. No espere cosas malas, no relacione cumplir 13 con algo malo. Ahí va a ver, se lo voy a mostrar con la escritura. Bueno, una de las cosas que yo ahorita le quisiera enseñar es a sumar. No, yo sé que ustedes saben sumar. Realmente el número 13, como lo voy a enfocar en esta oportunidad, el número 13 es la suma de dos números. Yo sé que se pueden sumar otros números para que nos dé como resultado el 13, pero yo en mi corazón el Señor me movió hacia esto. Usted suma el 7 con el 6 y le da como resultado el 13. ¿Verdad que sí? Ahora, usted podría, y yo sé que algunos aquí son bien inteligentes y esto lo manejan muy bien. Usted podría sumar el 6 con el 7 y el resultado va a ser el mismo. Y dentro de las reglas que a uno le enseñan en matemáticas es que para sumar y para multiplicar, el orden de los factores nunca va a alterar el producto. Eso se lo enseñaron a usted, ¿verdad que sí? En primero primaria. No sé en qué grado se lo enseñaron. Que el orden de los factores no altera el producto. Eso quiere decir que en el ámbito secular da lo mismo decir 7 más 6 que decir 6 más 7. El resultado siempre va a ser el mismo.
Pero nuestro apóstol, nuestra cobertura apostólica nos ha enseñado que en la Biblia el orden de los factores sí altera el producto. Entonces, bíblicamente hablando, espiritualmente hablando, no es lo mismo sumar 7 más 6 que sumar 6 más 7. Entonces, ¿a dónde lo quiero llevar con esto? Mire pues, de que aquí prácticamente hay dos números 13. Hay uno que es bueno y hay uno que es malo. Y yo le quise poner aquí este símbolo diciéndole, no es lo mismo 7 más 6 que 6 más 7. Obviamente, hermano, en un sentido espiritual. No me vaya a juzgar en un sentido literal diciendo, este hermano perdió matemáticas seguramente. En un sentido espiritual no es lo mismo sumar 7 más 6 que sumar 6 más 7. Se lo voy a explicar de la siguiente manera. Estos dos números que yo tengo acá tienen un significado. En gematría bíblica, el número 6 es el número de hombre. El número 6 está relacionado con el hombre, está relacionado con la humanidad, y por lo tanto el número 6 es un número que nos habla de lo frágil, de lo defectuoso, de lo imperfecto que es el hombre. Entonces el número 6 representa la imperfección. ¿Cuántos imperfectos hay en este lugar hoy? Le agradezco por su honestidad y su humildad para reconocer, como dijo Pablo, no es que ya lo haya alcanzado todo, ¿verdad? Pero me estoy esforzando porque quiero llegar a ser perfecto. Ahora, el número 7 es un número que habla de perfección. Entonces, aquí estamos sumando la perfección con la imperfección. Y el resultado de esa suma es el número 13. Ahora, yo se lo quiero exponer, hermano, que Dios me dé la sabiduría para poder darme a entender. Ya vamos a ir a los versículos, pero tenemos que entender primero esto. Mire pues, ¿qué representa el número 6? Imperfección. Es número de hombre. El número 7 en la Biblia es el número que representa a Dios. Es el número que siempre está relacionado con lo perfecto. ¿Cuántos creen que Dios es perfecto? El principio nace de que la Biblia en el primer capítulo de Génesis dice que el Señor completó su obra el día séptimo. Perfeccionó su obra el día séptimo, y por eso es que Él santificó y consagró aquel día. Entonces mire, número 7, número de Dios. Número 6, número de hombre. Entonces mire cómo se lo va a exponer en este momento. El misterio más extraordinario que existe en la Biblia es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad que está explicado por el apóstol Pablo también en Filipenses capítulo 2, cuando habla de la kenosis de Cristo. Nos habla del momento cuando Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre y tabernaculizó en medio de nosotros. Usted sabe que en Jesucristo, y esta vendría a ser la combinación de dos nombres, la suma del nombre Jesús y del nombre Cristo nos da como resultado Jesucristo. Ahora, usted sabe que el nombre Jesús es el nombre que Dios le dio al cuerpo que le preparó a su Hijo. En Hebreos y en los Salmos dice, me preparaste cuerpo. Eso quiere decir que ese cuerpo no existía. Mientras que Cristo, que es Dios, que es la esencia divina, la esencia increada, fíjense qué impresionante eso, no tiene principio ni final de días, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Jesucristo, bueno, mejor voy a decir que Cristo no tiene principio de días, porque es eterno? Ahora, el cuerpo en el cual habitó, ese cuerpo se entretejió, se formó en un vientre, en el vientre de una mujer que se llamaba María. Y entonces por eso es que al Hijo de Dios
no solo se le conoció como el Hijo de Dios, sino que también como el Hijo del hombre. Hijo de Dios, Hijo del hombre. Por eso es que los 4 evangelios nos presentan ese equilibrio perfecto, porque los 4 evangelios nos presentan al Señor Jesucristo como Dios y como hombre, como rey y como siervo. Él es el mismo, es rey, pero también es siervo, es Dios, pero también es hombre. Entonces mire, prácticamente en Jesucristo, Jesús, hombre, número 6, Cristo, Dios, número 7. Entonces ahí podría yo empezar a decirle que en el mismo Señor Jesucristo se reivindicó el valor espiritual de este número. Ahora hablemos de nosotros un poco, porque nosotros somos imperfectos, porque nosotros somos parte de la humanidad. A nosotros nos representa el número 6 y a Dios lo representa el número 7. Y usted y yo nos hemos convertido en una morada del Espíritu Santo. ¿Cuántos son templo y morada del Espíritu Santo? Eso quiere decir que dentro de usted habita el perfecto. Usted que es imperfecto, no lo estoy ofendiendo, yo también soy imperfecto. Lo que le quiero explicar es que usted, siendo imperfecto, se convirtió en la habitación de uno que es perfecto, para que ese perfecto vaya creciendo en usted y usted vaya menguando. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista: es necesario que Él crezca para que yo pueda menguar. Entonces miren, en nosotros sinceramente hay un número 13. Porque usted mira a un hijo de Dios caminando y ahí va el número 13 caminando. Porque va un hombre imperfecto que se volvió habitación del perfecto, que va metido dentro de él. Usted que es un número 6 lleva un número 7 dentro de usted, y entonces hay una suma. Y aquí es donde voy a hacer la diferencia. Porque no es lo mismo sumar 7 más 6 que 6 más 7. Porque bueno, aquí lo puse de una manera horizontal. Creo que mejor lo hubiera puesto de una manera vertical, porque yo hubiera puesto en lo que está en azul el 7 arriba y el 6 abajo. 7 más 6 igual a 13, el 13 bueno. Porque ese representaría de que el 7, que representa a Dios y la perfección, tiene sometido, tiene sojuzgado al imperfecto, al hombre natural, que de alguna manera todavía, hermano, es un viejo hombre. Aunque tenga 15 años, es un viejo hombre, ¿verdad? Vieja naturaleza. Entonces, cuando el 7 se posiciona por encima del 6, es Dios influyendo sobre el hombre. Es el hombre sometido bajo la mano poderosa de Dios. Es el hombre que está en obediencia y en humillación, dejando que Dios le esté ministrando y le esté perfeccionando cada día. Pero si el 6 está por encima del 7, eso quiere decir el hombre que quiere poner debajo de él a Dios, el hombre que no se somete a Dios, el hombre que va por encima de la autoridad de Dios. Ese es el que cae en una rebelión, porque no quiere que Dios esté por encima, sino que él quiere estar por encima de Dios. Y a eso es a lo que lleva el humanismo: poner al hombre como el centro de todas las cosas. En cambio, nosotros tenemos a Dios como el centro de todas las cosas. Él es el centro de nuestra vida. Él es el centro de nuestro corazón. Él es el centro de nuestros pensamientos. Él es el centro de nuestros planes. Él es el centro en nuestra casa. Él es el centro en todo lo que hacemos. Perdón, hermanos, antes de avanzar, ¿será que ya me di a entender en esta parte? Ok, entonces yo le quiero mostrar algunos textos bíblicos en donde se nota una bendición palpable precisamente del número 13. El primero de ellos está en Génesis capítulo 14 versículo 4.
La Biblia que yo tengo acá en este momento es la Biblia Dios habla hoy, y ahorita le voy a poner una traducción diferente. Obviamente habría que leer todo el capítulo para contextualizarlo, porque este capítulo habla de una guerra, habla de una batalla en donde se adhirió después Abraham para pelear con unos reyes, en donde Abraham salió victorioso y luego de eso se encontró con Melquisedec. Pero yo ahorita voy a leer solo el versículo 4. Dice así: el rey Kedorlaomer, que entre paréntesis fue al que derrotó. Abraham derrotó al rey Kedorlaomer y a otros reyes que estaban con él. Entonces mire, aquí dice: el rey Kedorlaomer los había dominado durante 12 años. Pero a los 13 años, los 5 reyes decidieron luchar contra él. Así dice la Biblia, Dios habla hoy. Los 5 reyes decidieron luchar contra él a los 13 años. Ahora, yo sé que la Biblia tiene muchos planos de interpretación, lo podemos ver desde muchos ángulos. Yo no me voy a tener en este momento, pero aquí podríamos considerar que hay un rey perverso, que hay un rey malvado que tiene sojuzgadas algunas naciones, y que entonces se levantan 5 reyes en el año número 13. Mire qué tremendo. Toman la decisión de luchar contra el que está oprimiendo a muchas naciones. Ahora, esos 5 reyes pueden ser figura de los 5 ministerios que Dios levanta para luchar contra Kedorlaomer. Ahora, la Biblia, esta es la Félix Torres Amat. En esa parte dice que a los 13 años sacudieron el yugo. Eso quiere decir que tenían un yugo. Los tenían sojuzgados, los tenían subyugados, los tenían oprimidos, y ya habían pasado 12 años así, hasta que decidieron, hermano, que les quitaran el yugo. Pero lo hicieron en el año número 13. Eso quiere decir que el número 13 es un año en donde Dios va a quitar yugos de su pueblo. Yugos que tal vez han durado años, incluso como aquella mujer que tenía 12 años de estar, hermano, en un azote espantoso porque tenía un flujo de sangre y ya llevaba 12 años. Yo más o menos lo relaciono. Durante 12 años los habían dominado. Y en el año número 13 les quitaron el yugo, les quitaron la opresión. Entonces miren, en el año número 13 es un año en donde Dios quita opresión, en donde Dios quita yugo, en donde Dios abre cárceles, en donde Dios destruye cadenas. Es un año en donde Dios trae liberación, en donde Dios trae libertad para el pueblo de Dios. Veamos otro ejemplo. Josué capítulo 6, versículo 3 en adelante. Bueno, solo voy a leer realmente 3 versículos acá. Marcharéis alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez. Diga conmigo, una vez. Así lo harás por 6 días. Voy a parar un momentito acá, porque eso es importante que lo notemos. Versículo 3, hay una instrucción que hay que rodear la ciudad de Jericó una vez, y eso durante 6 días. Eso quiere decir que en el versículo 3 ellos rodearon la ciudad 6 veces, porque lo hicieron una vez cada día. Versículo 4 dice: y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día marcharéis alrededor de la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Entonces mire, aquí nosotros tenemos que sumar, darnos cuenta que ellos en total dieron 13 vueltas alrededor de Jericó.
Y aquí le echamos a perder un corito de antaño, hermano, que se cantaba hace mucho tiempo. Que usted lo cantaba, o yo por lo menos yo lo cantaba cuando estaba en escuela dominical de niños. Los israelitas dieron 7 vueltas alrededor de Jericó. Pero realmente aquí está la escritura que es nuestro fundamento, en donde dice que los israelitas dieron 13 vueltas alrededor de Jericó. ¿Ya lo convencí de eso o no? Es decir, van a dar una vuelta cada día los primeros 6 días. En total 6 veces. Y luego dice el séptimo día van a dar 7 vueltas. Entonces mire, aquí hay una influencia extraordinaria en donde, ¿por qué el séptimo día dieron 7 vueltas? ¿Y por qué los primeros 6 días dieron una sola vuelta? Mire, pues se lo voy a plantear de la siguiente manera. Creo que fue ayer o antier, no sé, yo estaba oyendo una enseñanza que el apóstol Sergio estaba dando en Bolivia, en donde estaba hablando acerca del esfuerzo, de que todos nosotros nos tenemos que esforzar. Y entonces él mencionaba que el Señor a Josué, cuando iba a conquistar la tierra, 6 veces le dijo: esfuérzate. En el libro de Deuteronomio está descrito eso 2 veces, cuando el Señor se lo dijo por medio de Moisés. Moisés 2 veces le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Pero cuando ya Moisés había muerto, en el libro de Josué capítulo 1, en ese capítulo 4 veces, ya no Moisés, sino que directamente el Señor le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Eso quiere decir que le dijo 6 veces: esfuérzate. Entonces el número 6 habla del esfuerzo del hombre. Nosotros nos tenemos que esforzar. Estamos viviendo bajo la gracia, pero nos tenemos que esforzar, porque Pablo le dijo a Timoteo: esfuérzate en la gracia. Pero entonces, si es gracia, ¿por qué me tengo que esforzar? Esforcémonos a entrar en su reposo. Pero si es reposo, ¿por qué me tengo que esforzar para entrar? Eso quiere decir que Dios siempre pide un esfuerzo. Y entonces los primeros 6 días que ellos rodearon la ciudad 6 veces, hablan de lo que ellos humanamente pudieron aportar en la conquista, de lo que ellos como hombres iban a hacer. Es decir, mire, nosotros tenemos que ser responsables haciendo todo lo que es posible. Es decir, si usted tiene un problema grande, grave, delicado, difícil, hay cosas que usted sí puede hacer. Y hay cosas que usted no puede hacer. Las cosas que usted puede hacer, no se las presente al Señor, por favor. Porque el Señor le va a contestar: eso tú lo puedes hacer. ¿Por qué estás pidiéndome esto? ¿Por qué estás orando por esto? Si eso tú lo puedes hacer. Pero cuando encuentres que hay cosas que son imposibles y ya intentaste, tocaste puertas, agotaste recursos, alternativas, y al final llegas a la conclusión de que eso tú no lo puedes resolver, vas a tener que llegar con el que todo lo puede, con el Dios de imposibles, y decirle: Señor, yo me he esforzado y esto no lo puedo resolver, ayúdame por favor. Y entonces es donde viene la manifestación del poder de Dios. Entonces ellos pusieron su esfuerzo los 6 días, pero en el séptimo día ellos iban a dar 7 vueltas, porque iban a confiar en el que todo lo puede. Y entonces, cuando se sumó las vueltas que dieron en total 13 vueltas. Ahora lo que voy es que en el ejemplo anterior le dije que el número 13 representa un año de liberación de los yugos. Amén. Ahora, en este ejemplo, porque mire lo que dice en el siguiente versículo. Bueno, eso ya lo habíamos puesto. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho
hacia adelante. Entonces mire, aquí el número 13 representa conquista. 13 vueltas para que cayera la muralla de Jericó. Esa era la primera ciudad que iban a conquistar. Esa era la apertura hacia la conquista de la tierra de la promesa. Esa era la apertura para conquistar la tierra de la bendición. ¿Cuántos quieren la tierra de la bendición? Vas a tener que dar 13 vueltas alrededor de Jericó, y esa muralla que ha estado bloqueando tu promesa, que ha estado reteniendo tu bendición, se va a caer precisamente en el año número 13. ¿Cuántos saben que van a conquistar en el nombre poderoso de nuestro Dios? Dios mío, como eso se reinició. Aquí dice que llevo un minuto ahora. Ahí me ayudas, pastor, por favor. Esther capítulo 9, versículo 1. Dice la escritura: en el mes 12, es decir, el mes de Adar, el día 13, diga conmigo, día 13. Cuando estaban para ejecutarse el mandato y edicto del rey, el mismo día que los enemigos de los judíos esperaban obtener dominio sobre ellos, sucedió lo contrario, porque fueron los judíos los que obtuvieron dominio sobre los que los odiaban. Pero mire, aquí yo ya no pude resaltar, pero se lo iba a resaltar: el mismo día. Diga conmigo, el mismo día, en el mismo lugar, a la misma hora. Es decir, un enemigo perverso que tenían los judíos, que se llamaba Amán, orquestó un plan perverso para matar a todos los judíos. Y dijo: voy a elegir el día 13 para destruirlos. Los voy a borrar del mapa, los voy a desaparecer a todos. Y entonces él preparó, porque mire, de alguna manera, pues aunque las tinieblas escojan días, escojan meses y fechas señaladas para hacer sus cosas malvadas, Dios es Dios de todos los días. Dios es Dios de todos los meses. Dios es Dios de todos los años. Entonces mire cómo es Dios de tremendo, ¿verdad? Porque dijo: escogiste el día 13 para destruir a mi pueblo, ¿no? Pues el mismo día pusieron en la horca a ese perverso Amán, el que había preparado una horca para ahorcar a Mardoqueo ahí. Y el Señor no permitió que fuera en otro lugar, sino que la misma arma que había utilizado Amán para matar a Mardoqueo fue el arma que Dios utilizó para matarlo a él. La espada que quería utilizar Goliat para matar a David fue la espada que utilizó David para quitarle la cabeza a Goliat. Así que si el enemigo ha tramado hacerte daño, las mismas armas que él ha forjado en las tinieblas para destruirte son las mismas armas que Dios va a utilizar para destruirlo a él. Entonces el día 13, cuando se suponía, diga conmigo, se suponía solamente, porque el diablo solamente puede suponer, no puede afirmar. Te puede enseñar los dientes si quiere para decirte: te voy a destruir, te voy a matar, voy a destruir a tu familia, voy a destruir tu economía. Tú dile: tú estás suponiendo que lo vas a hacer, porque lo que tú elijas para maldecirme será lo que Dios va a utilizar para bendecirme, porque Dios convierte la maldición en bendición. No contrataron a Balaam para maldecir a Israel. Y al mismo profeta que contrataron para maldecir a Israel
Fue al profeta que Dios utilizó para bendecir a Israel. Porque él dijo: no puedo maldecir a quien Dios ha bendecido. El mismo diablo sabe que no te puede maldecir, porque Dios ya te bendijo a ti. Dios es bueno. Entonces el mismo día 13, que los enemigos del pueblo de Dios escogieron para destruirlos, fue, y ¿sabe qué es lo tremendo de esto? Mire pues, los judíos estaban bien acomodados. Los tenían sojuzgados, los tenían oprimidos, humillados, sus enemigos. Y ellos no hacían nada por quitarse ese yugo. Uno se puede acomodar, hermano, a un problema, a una situación, a una cadena. Uno se puede acomodar incluso a una enfermedad. Acostumbrarse al mal. No te acostumbres al mal, sino que procura liberarte del mal en el nombre poderoso de Jesús. No te acostumbres a estar bajo la bota de Faraón. Cree que el Señor tiene un plan para libertarte de esa cautividad. Mire, a Jacob de alguna manera le fue mal cuando llegó a la casa de Labán, y él durante 20 años estuvo trabajando para él, hasta que Dios le dijo: llegó el tiempo de que te levantes, llegó el tiempo de que vuelvas a tu tierra. Y entonces él supo que llegó el momento de decirle a Labán: lo siento mucho, ya no más engaño, ya no más opresión, ya no más injusticia, ya no más me vas a ultrajar, ya no más me vas a robar, ya me cambiaste 10 veces el salario, ya me mentiste muchas veces, ya no más. Así que en el año 13 tú tienes que decir: ya no más, ya no más. Dile a tu adversario: ya no más. Ya te di mucha oportunidad para que me hagas daño, pero ahora me voy a levantar en el nombre del Señor, en el nombre del Todopoderoso. No te acostumbres a vivir bajo presión. Génesis 17:25 dice: y su hijo Ismael tenía 13 años cuando se le circuncidó la carne del prepucio. Enseguida la escritura nos enseña que ese mismo día, cuando fue circuncidado Ismael, fue el día cuando Abraham también fue circuncidado. Eso mire, ahí hay varias cosas que podríamos considerar, pero una de las cosas que yo miro en el caso de Abraham es que él aprendió que habían cosas que se hacen juntamente con los hijos. Por ejemplo, capítulo 22, Abraham dice: yo y el muchacho subiremos y adoraremos y volveremos. Eso quiere decir que a su hijo Isaac, Abraham lo acompañó a adorar. No le dijo: mira, mi hijo, andate para el culto. Y ni tampoco lo dejó viendo la novela, sino que le dijo: papadito, vamos a ir los dos al monte y juntos vamos a adorar al Señor. Eso está hablando cuando un padre se vuelve a un hijo para llevarlo y conducirlo delante de la presencia de Dios. Ahora en este caso es Abraham circuncidando a su hijo. Pero mire qué tremendo, hermano, porque Ismael le ha haber dicho: papá, ¿y vos ya te circuncidaste? Que ahí lo baja uno en la moto, hermano. Que un papá le va a decir al hijo: mi hijo, no te has ministrado, tenés que ir a ministrarte, por favor. Ya te hice una cita de ministración. ¿Y qué si el hijo le dice: papá, ¿y vos cuándo fue la última vez que te ministraste? Está cardíaco, ¿verdad? Entonces ahí está Abraham diciéndole: papadito, te voy a circuncidar. Y entonces Ismael le ha dicho: papito, y eso duele mucho. ¿Y Abraham qué le puede decir? Fíjate que la verdad, yo sospecho que sí, porque sinceramente yo no lo he practicado tampoco. Entonces ahí está hablando de un ejemplo que un padre le pone a un hijo. Pero la circuncisión consiste en quitar el exceso de carne, en donde, hermano, qué tremendo, en donde está guardada la inmundicia.
Claro, nosotros ya no nos circuncidamos de una manera literal, porque nosotros somos judíos espirituales. Lo hacemos de una manera espiritual. Y entonces la escritura dice que la verdadera circuncisión es la circuncisión del corazón. Pero entonces, si a Ismael lo circuncidaron a los 13 años, ¿no será que los 13 años que tú estás cumpliendo como congregación significa que es el tiempo de circuncidarte? Es un tiempo en donde Dios va a empezar a quitarte ese exceso de carne. ¿Habrá alguno acá que tiene exceso de carne? Yo me sospecho que más de alguno hay, fíjese, hermano. Si hay exceso de carne, estás cumpliendo 13 años y es el momento para tomar el pedernal bien afilado para quitar esa inmundicia de tu corazón. Santo Dios. Primer libro de Reyes 7:1. Salomón edificó su propia casa y en 13 años la terminó toda. Fíjese que es bien interesante este versículo, porque Salomón primero había edificado la casa de Dios. Había edificado un templo bien hermoso, hermano. ¿Sabe qué es lo impresionante? A mí me impresiona esto porque la Biblia dice que Abraham se tardó en edificar el templo 7 años, utilizando 150,000 obreros, poquitos nada más, ¿verdad? Pero cuando terminó de edificar su casa, fue a edificar su propia casa. Es decir, edificó la casa de Dios y edificó también su propia casa. Pero ¿sabe qué es lo cardíaco? Que le llevó más tiempo edificar su propia casa. Eso quiere decir que es más difícil trabajar con los de casa que con los de la iglesia. Pero entonces aquí el número 13 lo que representa es edificación del hogar, edificación de la familia. Y lo tremendo es que la terminó toda. Claro, aquí está hablando de una casa física, pero la aplicación espiritual es que Salomón representa a aquellos que toman la decisión de edificar a su familia hasta que la terminen de edificar. Es decir, que no van a dejar a medias, sino que van a ampararse en la palabra de Dios que dice: el que empezó la buena obra, ciertamente la terminará. Será fiel en completar la obra que empezó en nosotros. Pero la casa se termina de edificar después de 13 años. Entonces esto habla de una edificación espiritual de la casa del Señor. Ahorita ya solo leo porque ya el hermano me está haciendo señas ahí. Jeremías 1:1. Palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que habitaban en Anatot, en la tierra de Benjamín, a quien vino la palabra del Señor en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Pongan la atención al principio del versículo 1. Palabras de Jeremías. Y el versículo 2 en el final dice: en el año 13. Es decir, por primera vez la palabra de Dios vino a Jeremías. Jeremías era un profeta extraordinario del pueblo de Israel. Y la palabra de Dios vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Josías. Ahora, yo lo que logro ver en este versículo es que en el año 13 es cuando viene la palabra revelada de parte de Dios a sus siervos los profetas. Eso implica de que Dios va a levantar con mayor fuerza en esta casa la unción de carácter profética. Es decir, yo sé que aquí hay una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral.
Pero según este versículo, lo que yo logro ver es que en el año 13 es cuando viene la inspiración divina para que sus profetas hablen de parte de Dios. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios en esta casa? En este ciclo que está empezando ahora, va a haber una manifestación poderosa de los dones del Espíritu. Voy a terminar con esto. Mire, yo le titulé a esta parte, y esto es lo que quiero ministrar ahorita al final, los 13 poemas del entendimiento. Le voy a explicar de dónde saqué eso, porque no me lo saqué de la manga. En el libro de los Salmos hay diferentes salmistas que, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron. En total aparece el registro de 7 escritores en ese libro tan hermoso. Y los 150 capítulos, los 150 salmos están divididos por diferentes clases de salmos. Por ejemplo, hay cánticos de liberación, hay cánticos de júbilo, hay cánticos de salvación, hay algunos salmos que son una plegaria, hay salmos de intercesión, de oración, hay salmos mesiánicos, hay salmos proféticos y así una gama de salmos. Pero hay un grupo de salmos que tienen el título al principio de cada uno de ellos. Y en esos salmos al principio dice masquil. Diga conmigo, masquil. Y existen exactamente 13 salmos con ese título. Bien fácil, si usted tiene una concordancia, pone la palabra masquil y ahí le van a aparecer 13 capítulos del libro de los Salmos que empiezan con la palabra masquil. Ahora, ¿por qué yo le puse poemas del entendimiento? Bueno, estas serían, si alguien los quiere anotar o a tomarle una foto, estos vendrían a ser los salmos didácticos, que en total son 13. Que entre paréntesis, fíjese hermano, que me llamó la atención porque yo me había puesto ahí en una de mi hojita. Es que le contaba al pastor que mi esposa me dejó sin herramienta ahora para predicar. Y entonces cada salmo de estos que usted ve ahí tiene un enfoque específico. Entonces imagínense, yo hasta ahorita llegué a un punto en donde le quería hablar de 13 bendiciones escondidas en los salmos, por relación al número 13, ¿verdad? Por eso el tema yo le puse la bendición del 13. Y entonces, por ejemplo, el Salmo 32 es el salmo que habla del perdón. Mire, le voy a leer solo un versículo nada más. Usted tiene su Biblia por ahí, busque el Salmo 32, solo los primeros 2 versículos leamos, porque eso no lo tengo ahí en la presentación. Dice: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bueno, esta Biblia de las Américas le pone como título al Salmo 32, bienaventuranza del perdonado. Ahora, bienaventurado quiere decir bendito. Y esta es la semana de la bendición, ¿verdad? Bienaventurado en el griego viene la palabra macario, que significa supremamente bendecido. ¿Cuántos quieren ser supremamente bendecidos? Aquí lo que dice es: supremamente bendecido aquel que ha sido perdonado. ¿Cuántos han sido perdonados acá? Entonces tú eres bendito de Jehová. Pero entonces yo entiendo que si este es uno de los 13 salmos, es una de las 13 bendiciones que Dios le está dando a esta casa, a esta iglesia, entonces una de las bendiciones que Dios te está dando es la bendición del perdón. Pero en 2 sentidos: que tú puedas llegar delante de Dios con arrepentimiento para recibir perdón por los pecados que tal vez has cometido, pero también vas a recibir una capacidad para perdonar a los que a ti te han ofendido. A eso ya no muchito le gustó, ¿verdad? Eso de que me perdonen, sí, hermano, está bien delicioso, pero eso de perdonar está bien difícil. Bueno,
como es una de las 13 bendiciones. Entonces mire, yo ahí le dejo para que usted los vaya a estudiar, ¿verdad? Porque ya no tengo tiempo para poder explicárselos. Cada uno de esos salmos tiene un nombre. Por ejemplo, uno de mis salmos favoritos es el Salmo 42, que es un masquil de los hijos de Coré. Masquil significa poema didáctico. Y entonces ese masquil, ese poema didáctico, es el que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Entonces mire, yo le puse nombre a ese salmo y le puse: ese es el salmo de los sedientos, de los que tienen sed del Dios vivo. Pero entonces, ¿cuál es la bendición que Dios le deja a través de ese salmo? Que va a poner en su corazón una sed, un deseo entrañable por Dios. Es decir, si usted ha añorado, ha anhelado y ha buscado el rostro de Dios, ha anhelado la presencia de Dios en este tiempo, en este ciclo al que Dios lo está metiendo, el Señor va a despertar en su corazón un deseo más profundo por las cosas espirituales. El espíritu de búsqueda de Jehová va a descender sobre usted y se va a sentir seducido, atraído a buscar más y más y más y más de Dios cada día. Dios le va a dar sed. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. A todos los sedientos, venid a las aguas. Le voy a poner algo aquí para tener la base de lo que estoy diciendo. Masquil viene del hebreo 4905 de la concordancia Strong. Significa poema didáctico, salmo pedagógico. Y fíjese qué tremendo que masquil se deriva de sacal. Y la palabra sacal significa entendimiento, inteligencia, sabiduría. Esos 13 salmos, por tener un carácter pedagógico, está relacionado con lo magisterial, con la enseñanza. Ya le hablé de lo de Jeremías, ¿verdad? Palabra que vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Josías, unción profética. Pero esto habla de unción magisterial. ¿Cuántos aman la enseñanza acá? Dios va a hacer que la ames más aún. ¿Cuántos anhelarían tener un don de enseñanza aquí? Este es el tiempo propicio para decirle: Señor, yo quiero ser más didáctico, yo quiero ser más magistral, yo quiero aprender. Dame ese entendimiento, dame esa inteligencia, dame esa sabiduría sacal. Y eso va a venir. Eso va a venir. ¿Sabe qué? Mejor póngase de pie. Yo lo quiero bendecir. ¿Sabe qué va a venir? Va a venir la llave del entendimiento. Fíjese que la llave del entendimiento es tan importante que casualmente en Mateo capítulo 13, pues yo le decía que hay unos capítulos 13 en la Biblia extraordinarios. En el capítulo 13 de Mateo es en donde el Señor dice: el que no pueda entender esta parábola no puede entender las demás parábolas. Y estaba hablando de la parábola del entendimiento. Es la parábola del sembrador, pero que se basa en el entendimiento, porque el Señor explica ahí que el que oye y no entiende la palabra se queda sin fruto, pero el que oye y la entiende, ese lleva mucho fruto. Entonces en el capítulo 13 de Mateo es donde está la llave del entendimiento. Por eso son 13 salmos que traen entendimiento a tu vida. Si el pastor me permite leer un versículo, solo un versículo más, hermano. No, es que fíjese que uno de los
de los salmos didácticos, yo solo le voy a leer un versículo, es que me sorprendió. Es el Salmo 45, que es un salmo que está dividido en dos partes. Yo no se lo voy a leer entero, solo le voy a leer un versículo nada más. Pero es un salmo que está dividido en dos partes. La primera parte, solo fíjese cuál es el título que le da la Biblia de las Américas: Cántico de las bodas del rey. Es decir, es el salmo que habla de la boda del rey. Y entonces en la primera parte describe el salmista cómo es el rey. Y después de terminar de describir al rey, describe cómo es la que se va a casar con el rey, es decir, la reina. Y entonces fíjese, qué casualidad. Salmo 45, que es uno de los 13 didácticos, en el versículo 13, lo que dice: toda radiante está la hija del rey dentro de su palacio, recamado de oro está su vestido, en vestido bordado será conducida al rey. Las doncellas, sus compañeras que la siguen, serán llevadas a ti. Cumpliendo lo que dice Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido vestirse de lino fino. Entonces, uno de los 13 salmos didácticos hablan de las vestiduras de la reina. Entonces yo digo, ¿y no será que en este tiempo una de las cosas que el Señor va a hacer con esta casa es que la va a vestir como a una reina? Es que la va a vestir como a una esposa. Es que le va a poner su vestido de novia, porque está pronto a casarse con el rey. Entonces yo le quiero dejar estas bendiciones. Se las voy a resumir de esta manera. Año 13, año para quitarte yugos. Año 13, año para que conquistes. Año 13 para que seas circuncidado. Año 13 para que edifiques tu casa. Año 13 para que recibas una unción profética. Año 13 para que recibas una unción magistral. Año 13 para que el Señor te perdone. Año 13 para que haya sed en tu alma por el Señor más que antes. Año 13, año en donde Dios te va a vestir y te va a preparar como a una novia, como a una virgen pura, con un vestido de novia preparada para su rey, porque el rey está a las puertas. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero proclamar sobre esta iglesia bendición. Tú les has dado esta semana de bendición y sé que has traído en boca de los siervos, Señor, que me han antecedido, una extraordinaria bendición para este pueblo. Pero yo quiero aportar también un poco, Señor bendito, bendiciendo a esta iglesia, declarando que el año 13 es un año de bendición. No es un año malo, no es un año de maldición, no es un año de mala suerte. Yo anulo, yo cancelo, yo desautorizo toda palabra, todo pensamiento, toda filosofía, toda idea, Señor bendito, en el nombre de Jesús, para que podamos experimentar las bendiciones que este año 13 que se está cerrando, Señor, está abriendo para el nuevo ciclo que comienza, Padre. Declaro, Señor, que así como hiciste con los judíos, que el día, Señor, el día 13, que sus enemigos habían preparado para matarlos, fue el día que utilizaste para que ellos dominaran a sus adversarios. Año 13 para ti, iglesia, significa que tú vas a dominar lo que antes te dominaba. Vas a sojuzgar lo que antes te sojuzgaba. Vas a vencer lo que antes te vencía a ti. Te vas a liberar de las cadenas, te vas a liberar de las ataduras. Se van a pudrir los yugos en el nombre poderoso de Jesús. Porque es año de bendición. Año en donde el perfecto, en donde Dios va a influir sobre tu humanidad, sobre tu imperfección,
para llevarte a la plenitud de lo perfecto. Aleluya, sí, Señor. Levanten sus manos y reciba. Reciba de la unción, de la impartición que Dios ha enviado en esta noche. Aquí esperaré, Señor. Aquí, aquí esperaré, Señor. Aquí esperaré, Señor. Aquí. Aquí esperaré, Señor. Aquí esperaré, Señor. Aquí, aquí esperaré, Señor. Aquí esperaré, Señor. Aquí. Aquí esperaré. Aquí. Sí, Señor. Aquí esperaré, Señor. Déjate ministrar, hermano. El Espíritu Santo está ministrando. El Espíritu Santo está ministrando. Expongamos nuestro corazón. Ha venido la palabra para circuncidar y quitar toda carnalidad, para que podamos recibir la llave del entendimiento y dar abundante fruto. Aquí está el Señor. Tú me haces respirar tu amor y le das paz a mi alma y corazón sediento. Estar aquí en tu habitación, Señor, me marca el corazón. Tú eres todo lo que quiero y nada se compara a estar bendito. aquí y cerca de tu altar, y no me moveré hasta verte a ti. Señor, aquí esperaré, reciba la bendición. Señor. Aquí esperaré, Reciba la bendición en Señor. esta noche. Aquí. Reciba la bendición. Aquí esperaré, Señor. Aquí esperaré, Sí, Señor. la bendición Aquí, está cayendo. Aquí esperaré, Señor. La bendición Aquí que trae el 13, esperaré, recíbela. Aquí, Recíbela. aquí esperaré, Señor. Aquí esperaré, Señor. Aquí, para ver tu gloria, Señor, para ver tu gloria, para ver tu gloria. bendito. Para ver tu gloria, para ver tu gloria, para ver tu gloria.
ver tu gloria. Levante sus manos. Señor, en el nombre de Jesús en esta noche, yo vengo recibiendo esa palabra, Señor, y vengo sellándola en cada corazón en el nombre de Jesús. Vengo rechazando, reprendiendo todo lo negativo que trae el número 13. Y venimos recibiendo la bendición que trae el número 13, Señor. Esa bendición que nos has venido hoy a impartir. Edificaremos casa, conquistaremos, recibimos la unción profética en ese nivel poderoso, Señor. Recibimos la llave del entendimiento en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por tu buena palabra. Gracias por la bendición que has mandado en estos días y en esta noche, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias, hermano, recíbala. Háblele a su alma y dígale: yo recibo la bendición que Dios me ha enviado en esta noche. Porque usted es un bendito y una bendita de Jehová. Dígale: yo recibo esa bendición. Los agradecidos recibimos la bendición que Dios nos ha enviado. Gracias, gracias. Gracias, papaito lindo, gracias. Gracias, Señor, gracias. Ahora levante sus manos. Levante sus manos y bendiga al pastor Gilman. Bendígalo. Bendígalo. Desate bendición sobre él. Señor, de lo que nos has dado le damos. Bendecimos la vida del pastor Gilman, la vida de su esposa, sus hijas, su casa, el ministerio que tú le has dado, Señor, suplicándote, Padre, que tú derrames aún más revelación sobre su vida.